Perdona. Quiero decirte que esto que estás haciendo es ilegal. Hay entidades que no quieren recordar esto. Así que esto lo haremos secretamente, entre tú y yo. Y cuando salgas del país, esto estará bien, esto estará correcto. Pero si preguntas a la gente de por aquí por la historia de Ruanda, esto es ilegal. Porque eso hace a la gente recordar. Y toda la gente en África quiere olvidar esta historia. Los primeros pobladores de Ruanda hace mucho tiempo fueron Hutus, o eso se dice. Cuando llegaron más tarde gente que venía externa, que venía de fuera, se harían llamar Tutsi. Cada uno podía pasar de una clase social a otra, simplemente si ganaba propiedades y demás. Realmente no había roces entre ellos. Ahora, con la llegada de los europeos ya todo cambió. Vamos a decir que Ruanda primero fue una colonia alemana, después fue una colonia belga alrededor de 1922, y ahí, en ese momento, los Tutsis eran los que dominaban un poco la zona. ¿Por qué? Porque los Tutsis pasaron de clanes a reinos, y de reinos a reyes. Los reyes fueron los que fueron dominando. Pero digamos que la minoría en ese momento era Tutsi, solo era un 15% de la población de ese momento en Ruanda, restante al 85% de los agricultores Hutus. Cuando llegaron los belgas, al final se vincularon al gobierno que había en ese momento, en este caso los Tutsis, lo que ya iba a otorgar mayores privilegios a estos, y por lo tanto se iban a empezar a crear mayores roces, porque realmente no había distinción racial entre ellos, simplemente era estatus de económico-social, y aparte en la misma familia podía haber Hutus y Tutsis, no tenía mucho sentido, pero a los colonos les interesaba dividir a la población para manejarla de manera mejor, y así poder instalar un sistema capitalista en el cual poder desarrollar mejor esa parte del continente, según sus intereses. Con el tiempo, en 1934, les otorgaron un carné étnico a los Tutsis, en los cuales les diferenciaba y les otorgaba también mayores privilegios. Esto ya hizo crear muchos roces. Se empezó a ver el balance de que la sociedad Tutsi vivía bastante mejor. En 1962 se creó una república, ¿vale? Y los colonos acabaron por irse. En esa república el presidente era Hutu. Los roces seguían entre ellos. A medida que fueron pasando un par de décadas más, fue cuando vino toda la desgracia. En 1994, el presidente actual en ese momento de Ruanda, que era Hutu, junto con el de Burundi, que también era Hutu, estaban sobrevolando un avión cuando un misil les alcanzó. ¿Qué pasó? Los Tutsis echaron la culpa a los grupos extremistas de los Hutus porque decían que no quería que se iniciasen unas negociaciones con el FPR, que era el Frente Patriótico Ruandés en ese momento, que estaba vinculado a los Tutsis. Los Hutus decían que no, que habían sido los Tutsis. Se creó ahí un dilema, pero ya daba igual, porque ya todo estaba perdido. Al día siguiente empezaron los asesinatos, empezaron los mensajes de odio. E incluso en la radio se empezó a decir que los Tutsis debían de ser exterminados por completo. Entonces ahí empezabas a ver cómo las carreteras iban siendo cortadas, cómo solicitaban ese carné, cómo veían que a los Tutsi los masacraban, veías cómo tu propia familia podía venir a matarte a ti o a tu hijo con un machete. La gente incluso empezó a pagar para que lo matasen por un tiro, para así no tener que poder pasar por el hecho de ser mutilado. Al final fue una auténtica masacre, lo llamaron los 100 días de sangre. 1 millón de personas fueron asesinadas en 3 meses, el 70% de la población de los Tutsis fueron exterminados. Se les acusó a las Naciones Unidas por dejar indefensa a la población en ese momento, y estoy aquí para que la gente, por lo menos de mi edad, que igual no sea tan consciente de esto, pueda ver parte de esa historia desde los ojos de una persona que vivió allí, que fue Tutsi, que se salvó de esa masacre, que pudo escapar. Era una muy mala historia. Hay incluso un museo con cabezas cortadas. Todos deberían ir a verlo. Hay gente enterrada bajo ese suelo. Era una historia tan cruel que las masacres no las hacían con armas de fuego, iban a machete. Asesinaban a todo tipo de gente. No les importaba si eras joven, niño o el bebé de una embarazada. Murieron más familias de las que vivieron.
Ninguna de las radios funcionaban. Solo llegábamos a oír noticias de la BBC. Decían que querían traer al ejército de las Naciones Unidas. Y cuando llegaron, el nivel de violencia disminuyó. Pero hubo gente que incitaba a la violencia contra ellos. Los soldados decían que arrestarían a los agitadores. Antes de que llegara este problema, vivíamos en paz, pero había gente buena, buenas familias, que tenían un poco de miedo. También tutsis, se sentían malas personas. Incluso el gobierno de Ruanda comenzó a vender carnets a la gente para identificar quién era tutsi. Eso fue lo que comenzó el problema. La paz no llegó hasta mucho tiempo después. Hubo muchas masacres, y en una de las que presencié, vi una madre asesinada junto a sus hijos. Ellos sobrevivieron. Los recuerdo en mi corazón. Eran pequeños, muy pequeños. A día de hoy no sé qué es de ellos. También mucha gente murió de hambruna. El gobierno de Ruanda, para hacer que la gente lo olvidase, pidieron al pueblo que volviera a unirse, ya fueran cristianos o islámicos, para traer la paz a esta nueva generación. Antes estábamos separados. El presidente de Tanzania nos dijo cómo unirnos, para casarnos entre nosotros, ya fuéramos Hutu o Tutsi. A día de hoy todavía se recuerda, porque se perdieron muchas familias. En Ruanda pegan a la gente por hablar de esto. Es ilegal, para hacer que la gente lo olvide. A veces, si nos preguntas, pensamos que las Naciones Unidas no vinieron con intención de ayudar, vinieron con algo detrás. Muchas partes de África siguen en guerra y las Naciones Unidas también están ahí. Vinieron por sus propias razones, por su beneficio. Vinieron para ayudar, pero querían sacar algo de África, como las minas. Vinieron para ayudar, pero venían a otra cosa. Cuando llegaron de verdad queríamos su ayuda, no que acudieran de manera neutral, porque vinieron a parar la guerra, pero también ayudaban al bando contrario. A veces daban comida, a veces daban armas. Ese es mi problema con las Naciones Unidas. No vinieron en son de paz. El mensaje que quiero que llegue a la gente es que permanezcamos todos juntos, no corrompamos el sistema, para que todos seamos uno. Porque si matas a un hombre o a una mujer, es como matar a un hermano o hermana. Todos somos personas, es una vida que no vas a vivir más. Hay normas para estar juntos. Que permanezcamos juntos es muy importante para vivir en este mundo y tener la paz.